En el frente del sur de Ucrania se está desarrollando una operación militar de gran alcance que está alterando la dinámica logística y estratégica de la guerra. Las fuerzas rusas en la dirección de Zaporilla no solo están perdiendo terreno, sino también la narrativa oficial que justificaba los sacrificios, las olas de movilización y la contracción económica que Rusia ha soportado desde febrero de 2022. El centro de este acontecimiento es una carretera de 600 kilómetros de longitud que se extiende desde el territorio continental ruso hasta la península ocupada de Crimea, la autopista M14. A fecha de esta semana, en mayo de 2026, esta vía de transporte clave ya no es segura. Ucrania ha conseguido poner bajo control de fuego esta arteria fundamental, empleando drones que operan a más de 100 kilómetros detrás de la línea del frente para atacar los convoyes de tropas, combustible, municiones, sistemas de defensa aérea y alimentos. El Kremlin dedicó años a la construcción de este corredor terrestre, pero una campaña concentrada de drones ha transformado esta infraestructura en un punto de alta vulnerabilidad. La importancia de Zaporilla radica en que se ha convertido en el frente más trascendental del conflicto actual. Este eje explica por qué el mando militar ruso está desgastando a sus divisiones aerotransportadas de élite en el intento de retener la ciudad esteparia de Julia y Pole, y por qué el Kremlin ha aceptado ralentizar su ofensiva principal en la región de Donetsk con el único propósito de proteger el sur. En este contexto, analistas militares de Washington y Bruselas señalan que Ucrania está logrando avances significativos en este sector meridional. Actualmente, la línea del frente en Ucrania abarca aproximadamente 1.100 kilómetros, desde la región de Kharkov en el noreste hasta la orilla del río Dnipro en Jersón. Rusia ejerce el control de aproximadamente el 18% del territorio internacionalmente reconocido de Ucrania, manteniendo posiciones en porciones significativas de los óblasts de Donetsk, Luhansk, Zaporilla y Jersón, además de la península de Crimea. Sin embargo, los porcentajes de control territorial no reflejan con total precisión la viabilidad de la ocupación, la cual depende de la capacidad material e infraestructural de Rusia para sostener dichas posiciones a largo plazo. El valor estratégico de Crimea ha sido central para la estrategia de la Federación Rusa desde su anexión en el año 2014, cuando fue presentada ante la opinión pública rusa como un hito de relevancia geopolítica. A partir de la invasión a gran escala de febrero de 2022, la península dejó de tener un valor puramente simbólico para transformarse en un nodo logístico, un centro de despliegue de tropas y una base principal para las operaciones de la flota del Mar Negro. Esta condición obligó a Rusia a garantizar el suministro constante de alimentos, combustible y defensa militar para un territorio que cuenta con rutas de acceso extremadamente limitadas. El puente de Kerch, la estructura de 19 kilómetros inaugurada en 2018, sufrió daños graves en ataques ocurridos en octubre de 2022 y julio de 2023, lo que demostró la capacidad de las fuerzas ucranianas para alcanzar dicha vía. Como respuesta, el mando ruso redirigió el flujo de sus suministros críticos hacia la autopista terrestre M14. La planificación rusa se basaba en que el corredor terrestre absorbería la carga en caso de fallos en el puente. Sin embargo, los acontecimientos actuales demuestran que Ucrania ha logrado comprometer ambas rutas de suministro de manera simultánea. Este escenario es el resultado directo de una serie de operaciones militares coordinadas que comenzaron a diseñarse en enero de 2026 y que han acelerado su desarrollo durante los meses de abril y mayo. La situación operativa en la dirección de Zaporilla dio un giro significativo tras el fracaso de la ofensiva invernal planeada por Moscú para el periodo de 2025 a 2026. La estrategia original del mando ruso consistía en avanzar profundamente en el territorio de Zaporilla, cercar las posiciones ucranianas, ejercer presión hacia el norte en dirección a la capital homónima del óblast y utilizar estos avances territoriales para forzar a Kiev a realizar concesiones diplomáticas.
Durante los meses de enero y febrero de 2026, las fuerzas rusas ejecutaron intentos de infiltración profunda hacia Vasilivka y Novopokrovka, obteniendo ganancias tácticas limitadas que el aparato de propaganda del Kremlin calificó como exitosas operaciones de zona de amortiguamiento. Sin embargo, hacia finales de febrero, el analista militar ucraniano Oleksandr Kovalenko evaluó que las fuerzas rusas no habían logrado cumplir los objetivos principales de su ofensiva invernal, debido a una contraofensiva planificada de manera rigurosa por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En lugar de responder a las infiltraciones rusas con defensas improvisadas, el mando ucraniano redesplegó discretamente a la 140ª Brigada de Artillería de las Fuerzas de Asalto Aéreo desde el sector de Pokrovsk, en Donetsk. El traslado de equipos y tropas se realizó bajo estrictas medidas de seguridad operacional, seleccionando rutas específicas para evitar la vigilancia de los drones de reconocimiento rusos. El secreto fue absoluto, al punto de que los soldados y algunos comandantes de alto rango que participarían en la operación desconocían el plan del ataque en el sureste de Ucrania hasta el momento de su ejecución. Este nivel de disciplina permitió concentrar una fuerza de asalto significativa sin que los sistemas de inteligencia rusos la detectaran, permitiendo la aparición de unidades ucranianas en la retaguardia de las posiciones rusas. De acuerdo con las evaluaciones del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, publicadas el 9 de marzo, la presión acumulada en múltiples sectores obligó al comando ruso a tomar decisiones operacionales y estratégicas ante lo que inicialmente eran reveses tácticos locales. El ISW confirmó que el mando militar ruso realizó redespliegues laterales de tropas de élite de las Fuerzas Aerotransportadas, VDB, y de la Infantería de Marina desde el Óblast de Donetsk hacia el sur, para contener los avances ucranianos en las direcciones de Oleksandrivka y Juliápole. Este movimiento de recursos humanos y materiales restó capacidades a la ofensiva planificada por Rusia para la primavera-verano de 2026 contra el cinturón de fortalezas de Ucrania en Donetsk, evidenciando la necesidad del mando ruso de priorizar la defensa del sector sur. Los detalles de la operación recogidos sobre el terreno revelan que las acciones se ejecutaron en la intersección de los óblasts de Zaporilla y Dnipropetrovsk, una zona donde las tropas rusas se habían estado atrincherando y fortificando desde finales de 2025. 2 semanas antes del inicio formal del contraataque a finales de enero, la 148ª Brigada de Artillería recibió la misión de neutralizar a las unidades de artillería rusas posicionadas en la frontera de ambos óblasts. Los ataques artilleros se realizaron de forma metódica durante la noche, empleando drones en combinación con obuses autopropulsados César y piezas M777 de 155 milímetros. Solo unas 10 personas de los más de 2.000 integrantes de la brigada conocían los detalles específicos de la misión con 2 semanas de antelación. El jefe de reconocimiento de la brigada, conocido por su indicativo Abrams, enfatizó la necesidad de proceder con la máxima discreción, restringiendo incluso los contactos digitales de los soldados ante el riesgo de filtraciones a la inteligencia rusa. Según los informes de los comandantes ucranianos en el frente, las tropas rusas no anticiparon el avance. Previo a la misión, los equipos de reconocimiento detectaron indicios de actividad humana en las posiciones enemigas, como residuos abandonados en el suelo, lo que facilitó la planificación del asalto. El objetivo principal de los comandantes era minimizar los enfrentamientos directos de la infantería, autorizando el avance una vez que los equipos de drones daban la confirmación de zona despejada. Las unidades de asalto no se limitaron a romper la línea del frente, sino que se infiltraron hasta 3 kilómetros en la retaguardia rusa, cortando de forma simultánea las rutas de evacuación y de llegada de refuerzos. Como consecuencia, las tropas rusas quedaron rodeadas por unidades ucranianas pequeñas y rápidas en lugar de un ataque mecanizado masivo convencional.
Los resultados materiales de este contraataque fueron validados públicamente por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el comandante en jefe Oleksandr Syrski. Zelensky informó que, hasta el mes de marzo, Ucrania había recuperado más de 400 kilómetros cuadrados de territorio ocupado en el este de Zaporilla y Dnipropetrovsk, frustrando el intento de Moscú de consolidar sus posiciones invernales antes de que el terreno se endureciera en la primavera. De forma paralela, el ISW documentó un incremento de los ataques ucranianos de medio alcance a principios de 2026. Los análisis de abril confirmaron una campaña sistemática contra activos logísticos rusos en el sur y el este. Entre estas acciones, destaca el despliegue de drones ucranianos Hornet, que operan en parejas sobre el tramo de Mariupol en la ruta R-150 para interceptar camiones cisterna y transportes militares, según informaciones publicadas por canales especializados en el seguimiento del conflicto, como el del analista ruso Romanov. La capacidad demostrada por Ucrania para atacar objetivos a unos 160 kilómetros de distancia en los alrededores de Mariupol ha extendido la denominada zona de drones, obligando a los convoyes rusos en las carreteras de Donetsk, Mariupol y Melitopol-Zaporilla a movilizarse bajo condiciones severas de dispersión, preferentemente en horario nocturno y con dependencia absoluta de sistemas de guerra electrónica y escolta de defensa aérea. La expansión de la zona de operaciones de drones ucranianos hasta un alcance de 160 a 200 kilómetros ha impuesto una degradación sistemática en la cadena de suministros de la Federación Rusa. El aumento de la fricción logística obliga a los convoyes a transitar exclusivamente de noche, duplicando los tiempos de viaje y aumentando el consumo de combustible y el desgaste de los materiales. Esta campaña de interdicción no constituye un esfuerzo aislado, sino que forma parte de una doctrina militar orientada a aislar la península de Crimea mediante el estrangulamiento de sus vías de comunicación, evitando la necesidad de un asalto terrestre frontal. En la noche del 5 al 6 de mayo de 2026, una oleada de ataques ucranianos golpeó múltiples objetivos e infraestructuras en Crimea y sus alrededores. Las incursiones provocaron la destrucción de un lanzador de defensa aérea S-400 y de 2 vehículos de grupos tácticos móviles, registrándose un soldado ruso muerto y 10 heridos en los impactos iniciales. Sin embargo, el ataque de mayor impacto estratégico se dirigió contra el nodo ferroviario de Zankoy, donde fallecieron 5 soldados rusos, otros 5 resultaron heridos, y se constató la destrucción de una locomotora y daños en varios vagones de carga. La relevancia de Zankoy radica en su condición de centro neurálgico de la red ferroviaria de Crimea. Todos los suministros militares que ingresan a la península a través del puente de Kerch son clasificados y redistribuidos desde este punto hacia las bases navales y posiciones de Sebastopol, Simferópol y el Frente Sur. Esta acción se suma a una operación previa ejecutada en abril de 2026 por las Fuerzas Especiales de la Inteligencia de Defensa Ucraniana, quienes efectuaron 5 ataques directos contra trenes de carga en movimiento, destruyendo locomotoras dedicadas al transporte de equipos militares, combustible y un camión cisterna. De manera complementaria, los informes oficiales indican que para principios de 2026, aproximadamente el 30% de la flota del Mar Negro de Rusia había sido destruida o gravemente dañada, de acuerdo con datos del Ministerio de Defensa de Ucrania, lo que obligó al mando ruso a retirar sus activos navales principales de las zonas de mayor exposición. La presión sobre los flancos de abastecimiento se intensificó notablemente la noche del 13 de mayo de 2026, cuando drones ucranianos atacaron el puerto comercial de Tamán en la región rusa de Krasnodar, situado frente a Crimea en el estrecho de Kerch. Los impactos se concentraron en la terminal de Tamaneftegas, operada por el grupo Oteco, en las proximidades del asentamiento de Volna y el cabo Selesny Rog. Esta instalación desempeña un papel clave en las exportaciones de petróleo y en el soporte logístico de la flota del Mar Negro.
Datos del sistema de monitoreo de incendios por satélite de la NASA confirmaron el inicio del fuego a las 2:54 de la madrugada, afectando a 3 silos de almacenamiento de combustible antes de que las autoridades locales reconocieran el incidente. Esa misma mañana del 13 de mayo, se registraron explosiones y sobrevuelos de drones en la Crimea temporalmente ocupada, lo que motivó el cierre total al tráfico del puente de Kerch por motivos de seguridad, deteniendo temporalmente el flujo de los convoyes de suministro. Simultáneamente, fuerzas navales ucranianas atacaron las patrulleras encargadas de custodiar los accesos al puente. A nivel político y económico, este escenario coincide con proyecciones que señalan que la extracción de petróleo en Rusia disminuirá por cuarto año consecutivo en 2026, alcanzando su nivel más bajo en 17 años, según reportes difundidos por United 24 Media. En el plano diplomático, el presidente ruso Vladimir Putin ha emitido declaraciones sugiriendo una apertura a finalizar el conflicto, aunque sus asesores mantienen como condición que Ucrania ceda los territorios actualmente ocupados. Frente a esto, las evaluaciones del Instituto para el Estudio de la Guerra indican que las recientes incursiones fronterizas rusas en las regiones de Sumy y Kharkov constituyen operaciones cognitivas destinadas a influir en futuras negociaciones de paz más que a lograr avances militares reales, evidenciando una desconexión entre la narrativa del Kremlin y la realidad del frente. Paralelamente, las operaciones de drones ucranianos sobre las rutas de suministro del sur han generado preocupación pública entre los canales de comentaristas militares rusos respecto al reabastecimiento de sus unidades avanzadas. Con las rutas terrestres de la M14 y las vías férreas de Mariupol y Melitopol bajo observación y fuego constante, el mando ruso se enfrenta a la necesidad de reajustar o cancelar sus planes de ofensiva para la temporada de primavera-verano de 2026, debido al desgaste de las fuerzas asignadas a la defensa del sector sur. Si desea seguir recibiendo análisis detallados e información verificada sobre el desarrollo de los acontecimientos en este y otros frentes de operación,